Es por eso la broma. Daniel, sí, ¿no me funciona? Entonces, no, mejor así, ¿no? Cosas del estrellato, ¿no? Bien. Daniel, te tengo por aquí. Acá estoy. Acá estás. Mira por aquí. Primero, bienvenido. Gracias. Patricia te ha presentado, yo voy a hacer como 4 pinceladas más para que sepáis quién es Daniel. Yo, Daniel, justo llegué de Perú después de las elecciones del 10 de abril y ya enseguida, por ahí, por contactos mutuos, pues ya di con él, ha sido un placer conocerlo, hemos estado trabajando estas semanas bien duro, los dos, cada uno, tú desde tu París, al norte de París, Sí. yo desde la altura de Barcelona, Okay. y hemos estado trabajando en un libro que tiene otro tono, ¿no? Es como que pasamos obviamente a otra historia que la de Mariana, un tema más delicado. Él es un colega periodista, ha sido periodista de investigación en Colombia. Es verdad que ya tiene su propio medio, es una persona ya con muchos años de trayectoria. También, cuando yo lo empecé a leer, tiene algo de importante que para mí es lo que lo hace lo más bonito y lo más trágico a la vez, y es que nos habla desde el exilio. Él fue amenazado de muerte en Colombia en el 22, si no me equivoco. Desde el 14, desde el 13. Desde el 13. Sí. Él ya se vino para París, me preguntaba, ¿para París? Estamos diciendo que es una persona que no deja su tierra porque quiere, sino porque no puede quedarse. Entiendo, Daniel, que Un grito en París, que es así como se titula su libro, ¿podría haber nacido si tú no hubieras sido exiliado? No, porque, bueno, yo pienso que... Taxativamente, no, porque fue un mazazo. Claro, no, es que cuando nace un bebé grita, ¿no? Y llora, entonces sin el grito no hay nacimiento. Vale, qué bonito. Es un libro que no le he podido decir que también es intimista, eso sí, muy personal, con una narrativa que intenta recuperar más la literatura del siglo XIX, Balzac. Es como que Daniel quiere recuperar autores de la gran literatura, incorporarlos en su libro. Él siempre me decía, Thais, yo en mi libro no soy el narrador, ¿no? Y esta es una idea muy importante para Daniel, y yo no quería saltármela. Él dice, yo paso por el libro, que tiene distintas entrevistas, no son entrevistas a nivel de reportaje, es más humano, es más cercano, y me decía, yo soy un intruso en mi propio libro, tal y como lo narro. ¿Podrías explicar, para cuando lo abran, si aún no lo han leído, exactamente tu papel en el libro como narrador, como ese intruso que va pasando por las vidas de distintas personas? Claro, bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. A todos muchas gracias, gracias a una persona especial en el público, que es mi señora madre, que vino desde Colombia. Y las mamás. Las mamás. Bueno, los papás también. Bueno, mi pareja viene de Luxemburgo, también pueden aplaudir si quieren. Y bueno, seguimos, no. Sí. A ver. Intruso. En realidad, digamos que Un grito en París es un libro, y me siento muy honrado de este panel moderado por Thais Armengol, que es una persona que tiene una trayectoria muy importante en las ciencias de la comunicación, como doctorada en esta área, en un momento de mucha desinformación, donde se requieren más doctores en periodismo y menos doctores en política. Y digo eso de una manera crítica, porque tal vez acá en España no sea interpretado, pero en América Latina cualquier político le dicen doctor. Entonces es más desde una perspectiva, claro, latinoamericana. Okay. Un intruso, sí. Este libro es un libro narrado en primera persona, donde los personajes son personajes de la vida real, cotidiana, algunos conocidos y otros desconocidos. A lo largo del tiempo que llevo viviendo en Francia, no he vivido solo en París, he vivido en Estrasburgo, he vivido en Reims, he vivido en Revan, he vivido en el gran este de Francia, en medio de estos pueblos que se quedaron congelados en el tiempo
y que tienen una riqueza cultural muy profunda. Y siendo intruso de mi propia obra, he sacado a muchos muertos de su tumba, he sido una especie de profanador de la literatura, porque creo que nunca debieron morir, como Gabriel García Márquez, como Balzac, como Kapuscinski, como Víctor Hugo. Esa gente nunca debió morir, y aunque están vivos en sus letras, me han inspirado y han sido maestros. Y soy intruso en el sentido en el que en este libro de 387 páginas, publicado con la editorial española Círculo Rojo, que no tengo acá el ejemplar, tenía que estar acá hoy, pero no pasa nada. Va a arrancar por Barcelona, así que ustedes van a poder tenerlo muy pronto, es cuestión de días, temas editoriales. Pero este libro, digamos que además de este recorrido, Thais, si es posible, sí, para poder, más que hablar, leer, me gustaría leer unos 2 o 3 párrafos y del tanto, primer capítulo. pues, Acá lo tengo en digital, y tanto. porque creo que es mejor. Sí, sí. Vas a hacer sí. plagio de ti mismo. Voy a compartirles como una especie de podcast estas primeras páginas. Bien, Daniel. Se titula Balzac, Kapuscinski, García Márquez, en su último exilio, la muerte. En una mesa larga, con madera vieja, cansada de tanto café, junto a la ventana que observaba pasar tantas vidas inconclusas, en un café que parecía respirar al ritmo de París, con caos romántico y una libertad controlada, 3 figuras se reunían como si hubieran llegado de estaciones distintas. Afuera, el viento jugaba a desordenar las hojas y los recuerdos, y en la sala el tiempo se congelaba, discreto, como si obedeciera a otra lógica del pasado que el futuro olvida. Honoré Balzac, de rostro ancho y casi pétreo, con ojos que parecían pesar más que el cuerpo, sostenía su taza con la gravedad de quien mide el mundo en cifras invisibles. Había en él una ambición ascendente, como una raíz que en vez de hundirse buscara elevarse, romper la tierra desde abajo hacia el cielo de los salones parisinos. Su respiración era corta, pero su mirada era larga y eterna. A su lado, Kapuscinski tenía el cuerpo leve, casi de viento, delgado, con una frente amplia, donde se acumulaban geografías. Parecía escuchar incluso lo que no estaba ocurriendo. Sus manos nerviosas, pero precisas, eran como ramas agitadas por corrientes invisibles, anotando el pulso de un mundo que siempre se estaba destruyendo. Frente a ellos, Gabriel García Márquez sonreía con una calma que no pertenecía del todo a ese viejo café del barrio latino. Su bigote espeso como selva y sus ojos encendidos traían consigo un rumor cálido de su abrigo, o tal vez de su memoria. Escapaban mariposas amarillas que se deshacían en el aire, como si fueran apenas una insistencia del recuerdo, del exilio de un periodista que en el mismo lugar de París apenas lograba sobrevivir en los tiempos más difíciles. El tema, si es que había uno, era el exilio. No lo nombraban directamente, más bien se filtraba como el viento bajo la puerta, moviendo las palabras sin pedir permiso, controladas por la OFPRA y vigiladas por un sistema que recluta libertad a cambio de vida. El exilio, parecía decir Kapuscinski sin hablar, es el viento mismo, no pertenece a ningún lugar, pero atraviesa a todos. Puedes volar por el mundo en un segundo y al final estás lejos de nada y en la nada. O una raíz arrancada, respondía en silencio Balzac, que sigue creciendo en otra tierra, aunque nunca deje de dolerle la primera. Una raíz tricolor como la de una Colombia diversa, pero a su vez perversa. Gabriel García Márquez, en cambio, dejaba que una mariposa se posara en el borde de la taza, como si el exilio fuera también una forma de multiplicarse, estar lejos para existir
en más de un sitio a la vez, como esos pueblos que caben en una palabra, como esas mariposas patriarca que vuelan de Canadá a México para cumplir un siglo de vida, como esos campesinos de Boyacá en Colombia que con sus ruanas protegen la dignidad. Entonces apareció el tío. Nadie supo bien quién era el tío. Llegó urgente. Y no me extiendo más porque solo quería compartir como este párrafo para poder expresar mejor un poco cuál es el estilo de la obra, la narrativa y la manera como poco a poco va llevando al lector a este mundo, pero también a todos esos otros mundos que son invisibles para una sociedad que cree que todo lo ve, pero que nada ve. Hablabas de una raíz arrancada. Hemos hablado con Mariana de raíces también. Fíjate la casualidad, lo importante que son para todos. Entiendo ahora, estando desde París, escribiendo sobre todo este primer capítulo tan precioso donde, como tú decías, los profanas, los sacas, les das vida, que es más bonito, ¿no? Les das vida a estos personajes, grandes personajes de la literatura del 19 y del 20. Hay otros que están vivos y están en problemas, como Zapatero, ¿no? Ahí iré. O pues que se sientan muertos en vida, no sé. Ahí iré porque justo cuando llegó la imputación de Zapatero, lo primero que hice es enviarle un mensaje a Daniel y decirle, ay Dios, ¿y ahora qué hacemos con este capítulo? Y me dijo, bueno, está bien, creo que va a venirnos bien. Ya estaba escrito porque él me dio una entrevista en Madrid y ya estaba escrito, ¿no? Pero y además, se ¿cómo da era la el título? casualidad. ¿Cómo era el Sí. ¿Por qué miente, señor presidente? Es que no podía ser mejor el título, ¿no? ¿Por qué miente, señor presidente? Que veremos en qué queda, pero... Claro, ¿cómo hay lo que has leerlo, vivido? hay que leerlo. ¿Cómo lo has vivido esto ahora, sabiendo de la imputación? No, pues digamos que fue una gran sorpresa, sí, todo esto, pero en realidad en este libro, en Un grito en París, el capítulo en donde está Zapatero es un encuentro que tenemos en la Casa América, en un evento del Grupo de Puebla. Ahí estaba Ernesto Samper, estaban otros jefes de Estado y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Así que luego la entrevista se le da ese contexto, sí, ese paisaje, ese escenario, como se va desarrollando poco a poco, ¿no? Y entonces, digamos que no tiene nada que ver con esta situación que está viviendo él ahora, pero sí se da la casualidad de que esta silla se está hundiendo cada vez que hablo de Zapatero. No me digas. Sí, pero ¿Es no Zapatero? sé si no, es que en serio va bajando. ¿Sí? Me preocupa terminar en el piso. Pero bueno. Sería muy viral. No, pero estoy hablando en serio. Sí. ¿Quieres que vaya bajando contigo? No sé si cambiar. Mira cómo está esta de alta. Pero bueno, pues, está bien. Zapatero. De todas maneras, bueno, hablamos de la paz, hablamos del proceso de paz de Colombia, sí, de todo esto. Y lo interesante es traer un poco todas estas coyunturas de la geopolítica internacional a la literatura y llevarla a una narrativa literaria más que periodística. Lo que intentaba preguntarte antes justo de Zapatero, sí, era la distancia que te ha dado. O sea, entendemos, es una distancia obligada, pero ¿algo positivo a la hora de escribir este libro que te haya dado el poder estar en Europa tranquilamente, verlo como desde la lejanía, Daniel? ¿Algo positivo? Sí, algo que te haya ayudado a escribir el libro, algo o que ahora hayas serenado en ti, alguna reflexión, algo. Realmente cuando se escribe un libro de esto se escribe desde el dolor, desde la tristeza, la melancolía. Muchas veces no sabía si iba a terminar el libro, sí, no entendía en qué parte tenía que parar, dónde tenía que cambiar. No encontraba, el libro se divide en 4 castillos, porque como en Francia hay tantos castillos y yo vivía cerca, por el lado del castillo de Sedan, que es uno de los más grandes de Europa. ¿Sí? Quise traer la arquitectura francesa, pero yo creo que lo más romántico que tiene Francia es España. De hecho, sí, el romanticismo francés nace de España. Es influenciado por autores como Víctor Hugo en sus obras, con sus personajes,
y hay una gran influencia en el romanticismo francés que nace realmente, o su raíz está acá en España. Y a veces esa apatía del francés de no querer hablar español que choca mucho, ¿no? Porque no te quieren hablar en español cuando estás en París, nadie, ¿no? Ni en inglés tampoco, bueno, en realidad. Ellos son muy orgullosos de su lengua. Y como este libro tiene también una parte en francés y está Aurelia Kazan en este prólogo, que es una directora de cine, acaba de presentar una película en Cannes de la UNESCO este año, el Festival de Cannes. Y cuando Aurelia aceptó hacer este prólogo fue muy interesante porque a ella le conectó el poder conocer América Latina, el poder conocer a España un poco más a fondo desde la literatura y hacer ese viaje. Y es un viaje que se hace a partir de cada capítulo, en cada entrevista. Por ejemplo, hay otros capítulos donde no solo hay políticos, y cuando en la presentación se habla que yo en algún momento trabajé con sectores políticos, creo que es esa parte de la historia que no debería contarse. Pero en algún lado aparece en mi biografía. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no debería contarse? No me siento muy orgulloso, ¿no? Porque creo que en la asesoría política, de la comunicación política, hay mucha manipulación de masas. Okay. Y entonces entro en una discusión ética de lo correcto, de la ética, del deber ser. Entiendo. Y cuando voy a revisar un poco el tema del exilio, de la historia del exilio en escritores que me han influenciado, como Víctor Hugo, que estuvo exiliado muchísimos años, hacía una literatura también en primera persona, también con personajes, o un poco más allá Balzac. Bueno, Víctor Hugo con Los Miserables, porque al final yo también me sentía muy miserable en medio de todo este proceso literario de escribir, porque hay un punto donde hay una introspección con lo que realmente está al otro lado, y como son entrevistas reales, porque no son ficticias. Hay personajes que han sido importantes en la vida pública, pero también hay artistas, pero también hay personas que son personajes en mi obra y que no son tan conocidas, pero que emanan una historia de vida increíble en Perú, en Colombia. Ya los vamos a ir encontrando poco a poco. Pero lo más increíble también es la narrativa que se puede tejer en torno a cómo se mezclan las calles de Francia con las calles de España, con la cotidianidad de las montañas de América Latina, en un mundo diverso, pero que necesita hoy más que nunca humanizarse mucho más, con una literatura que es crítica en el sentido de que con todo lo que vemos hoy en el mundo, que es realmente complejo, complicadísimo, se necesita recuperar esa literatura que cumple con un propósito existencial de documentar, aún desde el dolor, desde la oscuridad y desde los peores escenarios, lo que está sucediendo realmente, y decirlo y escribirlo como es. ¿Hay algún momento en ese apartamento en el que vives pequeñito que decidieras rendirte? Muchos momentos. No solo rendirme a una obra, sino incluso rendirme al mismo exilio, o rendirme al periodismo, o rendirme digamos que ante la posibilidad casi imposible de poder narrar sin palabras lo que parece indescriptible, pero que profundamente se puede escribir solo con un suspiro. Ay, Daniel, qué bonito eres. Tengo más preguntas. Sí. Es que Daniel me encanta, ya ven que cuando cojan el libro es como un abrazo. Bueno, es que sí, ese libro un poco, es como irme al libro, a veces sí, es como, siento que hablar un poco de mi historia. No, y eso es bonito, y algunos sabemos lo duro que es escribir un libro. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Por curiosidad, Daniel. Esta obra se construyó en 4 años. Que se dice rápido. Sí, pues han sido 4 años.
en todo este tiempo documentando, escribiendo. Me costó, algunas de las investigaciones que hacía tocaban un poco de fibras cuando las escribía. Cuando publiqué una de estas investigaciones en una revista de investigación de Colombia que se llama la revista Raya, relacionada con Bukele y con una persona que él nombró director de derechos humanos en su gobierno, pero era un colombiano mafioso paramilitar con bodegas de espionaje internacional. Y yo hago esta investigación y la publico y esto me cuesta, de un momento a otro se dispara en mi cuenta de Twitter todos los seguidores de El Salvador. Y esto va costando un poco también de la persecución que sigue, pero cuando yo traigo este capítulo de este artículo al libro, le doy una narrativa diferente, le hago una introducción diferente, es decir, el lector no va a encontrar el capítulo como fue publicado en un medio impreso, en el medio digital, en El Tiempo. Bueno, yo en Colombia escribí en El Tiempo también, acá escribo en El Mundo Financiero, un periódico de Madrid, tengo mi columna dominical, próximamente acá en Cataluña, con un medio de esta casa donde estamos. Y no hay nada que lo pueda sacar a uno de una prisión más sagrado que la escritura. Y un exilio es una prisión. Un exilio es una prisión. Entonces, el escribir es lo que verdaderamente devuelve esa libertad, ese poder ser. Escuchaba ahora a Mariana Reina Ortega, que la admiro muchísimo por ese trabajo tan maravilloso que hace. Y ella habla bastante del ser, de la esencia, o sea, tiene un trabajo increíble. Pero lamentablemente muchos escritores en el mundo literario estamos en el infierno. Pero hay que tratar de ir al cielo en algún momento, así sea con un vino y con el escritorio puesto al frente, tratando de romper lo difícil que es romper la hoja en blanco, porque no hay nada más difícil que romper la hoja en blanco para poder escribir un primer párrafo, porque muchas veces en ese primer párrafo entra uno, me siento desconcertado de mí mismo y digo, esto no tiene sentido. Y entonces así puede pasar mucho tiempo en ese vaivén permanente para poder por fin escribir y romper ese papel en blanco, para poder gritar, pero no gritar desde lo que nosotros percibimos como un grito, porque muchas veces nuestras almas gritan todos los días en silencio. Y vivimos en un mundo que grita también en silencio, y al interior nuestro hay muchos gritos permanentes que ni siquiera nosotros mismos queremos escuchar para no asustarnos con la realidad que vivimos, para no sorprendernos. Y lo que buscan estas palabras y estas letras no tienen ningún tipo de ambición, de pretensión, ni de más allá de realmente documentar con profundidad que la magia de la vida todavía existe, aun cuando esa magia desaparezca y aun cuando esa magia se convierta en viento, como nuestras vidas se convertirán también un día solamente en un suspiro. Y yo pienso que desde ahí es desde donde hay capítulos que van un poco más introspectivos. Hay un capítulo que dice cómo llegué hasta aquí, y recuerdo una experiencia que tuve cuando naufragué en un velero en el mar en Cartagena en una noche, y cómo eso marcó mi vida, y cómo de pronto después de ese naufragio despierto y de repente me siento acá en un pequeño apartamento de 36 metros cuadrados, ventanas redondas, en el pequeño París, en Reims, donde se firmó la rendición de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, donde la champaña disimula, pero también engrandece una cultura que ha sido muy fuerte y a la que yo quiero mucho. Yo quiero mucho la cultura europea, la cultura española, la cultura francesa. Pero querer una cultura no significa que no podamos ser autocríticos, no significa que no podamos vernos al espejo,
porque entonces estaríamos entrando en un amor ególatra, pero no en un amor real. Y es ahí donde al escribir, digamos, que se busca como dejar esa constancia. Para terminar, Daniel, bueno, ahora vendrá Patricia a haceros un juego de preguntas. Quiero hacerte la misma pregunta que le he hecho a Mariana. Ya sé que no tenemos derechos sobre los autores, pero yo quiero saber qué es lo que a ti te gustaría que sintieran los lectores cuando cierren el libro, habiéndolo leído. Claro. Porque algunos lo abrimos, lo cerramos, habiéndolo leído. Lo que a mí más me gustaría sería que lo lean. Por eso, sobre todo, y que lo terminen. Bueno, ahora, si es que Sí. han pasado ese proceso existencial de lograr Totalmente. leer algo así. Entre el TikTok y... Sí. Si han logrado leerlo sin necesidad de ir a un psicólogo ni Ya nada está. de esto, ¿no? Digamos que si han logrado leerlo, me gustaría que sembrara realmente algo en cada lector, pero que no sea algo, o sea, esa siembra real de lo que la literatura construye en nuestro espíritu, que es un crecimiento hacia nuestro ser, hacia nuestra propia libertad, hacia nuestro propio pensamiento. Me gustaría generar lo que han generado en mí los autores que me han tocado en la vida para llevarme a escribir, por ejemplo, o para inspirarme a caminar en otros escenarios, en otros sentidos, porque a veces perdemos la esperanza, a veces perdemos la fe, estamos cansados. Y a veces hay autores y hay escritos y hay obras que nos permiten darnos cuenta de que hay una opción, hay un camino, o por lo menos nos llevan a escenarios donde, lo resumo en 2 palabras, básicamente la vida puede ganar un sentido, puede ganar... porque es que realmente, bueno, quería que fueran 2 palabras, pero quiero decir algo más, y es que realmente, bueno, es que esta obra realmente este libro, Un grito en París, es un libro que hay mucho tiempo, así como en el libro, hay mucho silencio. Y lo que me gustaría es que en ese silencio realmente ustedes se conecten con lo que está escrito y se vayan a ese escenario, se vayan a esas calles, se vayan a esa Francia. Pero aparte encontramos frases que he sacado de las tumbas. Vargas Llosa, tipazo, muy mala clase, pero un tipazo. Y mala clase lo digo no en el sentido de ser irrespetuoso, ni mal faltaba, no. Es en el sentido de mala clase porque se fue muy rápido. Necesitábamos más. Igual que muchos que ya se fueron. Mala clase porque a veces cuando un escritor trasciende y empieza a hacer las cosas se muere. Y vivimos en esa muerte permanente de la literatura y hay que resucitar la literatura. Hay que darle vida a la literatura en tiempos de inteligencia artificial, donde la literatura está amenazada como el periodismo, donde la humanidad está amenazada en medio de todo esto, porque sinceramente un verdadero escritor escribe con base en su propia realidad, dice García Márquez, y todos los autores que inspiran esta obra han sido autores que han traído a mí toda esta inspiración que yo quisiera transmitir, dejar. Pero vamos a ver, este no es un libro tampoco que va a inspirarte, puede que te lleve más bien a un punto un poco existencial, pero también es una obra que te va a llevar a distintos escenarios, como incluso en algún momento medio policíacos, medio serie, medio todo esto,
Y en medio de todo esto, todos estos escenarios y personajes, vas a descubrir secretos y realidades reales, narradas, algunas con frialdad y otras con poesía. Y por eso quiero terminar con este verso que también hace parte de la obra que escribí y va más a lo personal, que dice: veo en ti ese brillo fino y perfecto, traído de Londres, traído del cielo, bajado de la torre no de París, de lo más eterno, y busco la verdad aunque sea difícil esperar. En esta noche de luna llena no dejaré de pensar en lo lindo que sería existir sin lejos de ti estar, en lo bello que sería sentir tus labios al besar. Y con esto lo que quiero decir es que acá también hay mucho amor en este libro, que también hay romanticismo, que hay escenas románticas, reales, escritas en tiempo real. Acá hay inspiración. Patricia, que está acá, es una de los personajes, y le decía yo a Patricia, yo no tengo que crear personajes de ficción, porque si somos un poco más humanos y nos vemos a nosotros mismos, este mundo está lleno de personajes maravillosos, y cada una de la vida de cada uno de ustedes que me acompañan hoy en esta sala es una vida que merece ser contada, que merece ser escrita, que merece ser narrada, que merece ser documentada, cada vida. Y eso es esa es la única misión que debe tener la literatura, la única misión real, porque la literatura es arte. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Si